Estamos en nuestros estudios con la senadora Magdalena Odarda, es abogada, presidenta de la Coalición Cívica de Río Negro, senadora nacional justamente por la Coalición Cívica y ganó la senaduría por la minoría en la provincia, desplazando a la histórica Unión Cívica Radical. Siempre digo, la verdad que fue una lucha en soledad, recuerdo cuando hablábamos el año pasado, muy dura. Y hoy la tenemos muy bien posicionada y muy bien parada en el Senado con temas que le importan mucho a la gente y que me imagino que deben hacer mucho ruido también dentro de Cambiemos, Magdalena. Sí, gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a ustedes. La verdad es que son temas que me parece que son de la sociedad y creo que van mucho más allá de partidos políticos. Por ejemplo, la defensa de los trenes o la recuperación de los trenes que lamentablemente sufrieron ese impacto negativo del gobierno de Menem, ¿no? Cuando decía ramal que para, ramal que cierra, y la mayor cantidad de kilómetros de rieles y material ferroviario, eso se fue perdiendo, y nosotros queremos recuperar los trenes. Entonces esa lucha por los trenes, si bien yo peleo por los trenes de la Patagonia, que no quedó ni uno solo, solamente el tren que hace el recorrido Viedma-Bariloche, que es el tren patagónico, porque la provincia tuvo que hacerse cargo de ese tren en la década del 90, el resto de los trenes todos fueron, sufrieron este embate, ¿no? ¿Cómo funciona ese ramal? Te vi varias veces en fotos, en redes sociales que Ese ramal, el de Viedma, es turístico, Bariloche, ¿no? es un ramal que utiliza la gente, sobre todo de todo lo que es nuestra línea sur o región sur, que va uniendo la mayoría de los pueblos, que gente que se traslada o a Viedma o a Bariloche o a San Antonio o en lugares, sobre todo a centros médicos de mayor complejidad o por trabajo. Se logró en ese momento crear una empresa provincial que se llamaba CEFEPA para poder sostener y mantener ese tren, porque si no, ese tren corría la misma suerte que todos los demás trenes. Nos quedamos sin tren de pasajeros, pero para ese lugar es totalmente indispensable. Recién ahora se está avanzando en una ruta, todos camino de tierra. Realmente es necesario. Y después tenemos el tramo de La Trochita, que va desde Jacobasi hasta Ñorquinco, que sería el último pueblo que hay en la provincia de Río Negro, que es la misma Trochita que después engancha, con la Trochita que viene de Chubut, de Esquel, que es así, tiene por lo menos una explotación turística. La nuestra recién ahora quieren volver a darle una explotación turística, pero a mí más que turística me interesa también el rol social que cumple, porque todos esos pueblitos que son muy pequeños, como Ojo de Agua, Mamuelchoy, que el mismo Río Chico, Ñorquinco, cuando le sacaron la Trochita en la década del 90, todos esos pueblitos sufrieron mucho, ¿no? Han quedado poca gente, no tienen cómo trasladarse de un lugar a otro, todo camino de tierra. Es muy triste, y por eso la Trochita, además de ser una belleza que tenemos en nuestro país y que ojalá tuviéramos el apoyo del gobierno nacional para realmente ponerla en pie otra vez como recurso turístico, serviría para esto, incluso para ayudar a la gente hasta en materia turística, ¿no? Cuando hicimos nosotros ese recorrido de la Trochita entre Esquel y un paraje que lo administra una comunidad mapuche, realmente es hermoso, ¿no? Porque la misma comunidad vende sus artesanías, tiene su museo, muestra su historia. Realmente es importante. ¿Ves alguna política del gobierno nacional en relación a la recuperación de la Patagonia y a nivel nacional de los trenes? ¿Hablaste con el ministro? Tuvimos una muy mala noticia hace poquitos días, por eso estamos buscando las estrategias para seguir. Yo soy presidenta de la Comisión de Recuperación de los Trenes en la Patagonia. Es la única comisión específica relacionada con la recuperación de un servicio ferroviario de pasajeros que hay en el Congreso de la Nación. Creo que es la única. Y tiende a recuperar
sobre todo el llamado tren Estrella del Valle, que es el tren que iba de Plaza Constitución a Zapala, Neuquén, ¿no? Resulta que en el presupuesto logramos incorporar un pequeño tramo, que es el tramo Chichinales-Cenillosa, que sería la extensión de un tren que sí está funcionando después de muchos años de lucha, que es el trencito que va desde Chipoleti a Neuquén, va y viene todo el tiempo, va y viene ese tren. Ese tren, bueno, logró, años estuvimos peleando por ese tren, que nosotros le decimos el enlace rápido Chipoleti-Neuquén, con la comisión de vecinos, Pro Tren del Valle. Yo cuando era legisladora también presidía la misma comisión y bueno, trabajamos muchísimo con las organizaciones. Pero resulta que ese tren que hace ese recorrido Chipoleti-Neuquén y que realmente cumple una función impresionante porque los chicos van a estudiar de un lugar a otro, o la gente que va a trabajar, o por temas de salud, por ejemplo, bueno, cada vez tiene más pasajeros. Pero ha sufrido, por supuesto, las críticas de mucha gente que no le interesa que estén los trenes, ¿no? Que se rompe, que esto, que lo otro, y son unidades prácticamente nuevas. Nosotros teníamos en el presupuestado la ampliación de ese tren, por lo menos hasta Chichinales, que es una localidad cercana a Villa Regina. Son aproximadamente 80 kilómetros en la provincia de Río Negro, y después a Cenillosa, en Neuquén. O sea, la extensión era desde este tramo que tenemos en Chipoleti-Neuquén, extenderlo para el lado de Neuquén hasta Cenillosa, y para el lado de Río Negro hasta Villa Regina o Chichinales. Eso estaba presupuestado, está en el presupuesto. Resulta ser que el jefe de gabinete, en la última sesión que vino al Senado, a una pregunta que le hago yo, me contesta que no es una inversión estratégica invertir en la extensión del ramal en la provincia de Río Negro y Neuquén, pero sí es estratégico recuperar o fortalecer los trenes de Buenos Aires, del área metropolitana. A nosotros nos pareció sumamente discriminatorio, ¿no? Porque realmente poco federal, ¿no? Muy poco federal, una mirada totalmente unitaria y sobre todo pensando de que estos trenes en la Patagonia cumplen una función social muy importante, porque sobre todo lo que haría es permitir que haya un medio de transporte más seguro, más ecológico, más barato, pero además que saque la cantidad de tráfico de las rutas que tenemos, porque allí la ruta 22 es una ruta donde muere gente todo el tiempo, por accidentes de tránsito, por cantidad de camiones que hay. Entonces, si el tren estuviera funcionando, además de todos los beneficios que tiene un tren, ¿no? Y por eso somos tan defensores de los trenes, que en Europa y en todos lados lo valoran, y vos decís, acá, ¿por qué no? Bueno, resulta que la respuesta del jefe de gabinete fue que no se va a cumplir el presupuesto, así de simple, porque no se considera una inversión estratégica. Sí, la pregunta que uno se hace es ¿para dónde va esa partida? Porque claro, si está presupuestada, ¿dónde termina? Supuestamente le contestó para los trenes de Buenos Aires. Sí, y después me dijo que ellos van a hacer hincapié en las aerolíneas low cost en la zona. A mí me parece bárbaro las aerolíneas low cost en el momento, cuando existan, porque hasta ahora allá no se ve nada, salvo en los aeropuertos grandes, a Bariloche, por ejemplo, que puede tener aerolíneas low cost. Pero una cosa es para ir a de turismo, y otra cosa es el tren. Es para la gente, el tren es para la gente que trabaja. Entonces nosotros la contestación que le pudimos hacer es, mire, señor gabinete, nosotros queremos las aerolíneas low cost, si van a existir, me parece bárbaro, pero para llevar más gente de turismo, para cumplir otra función social. Pero la función social del tren es, digamos, irreemplazable, no se puede reemplazar. Entonces vamos a hacer cumplir la ley de presupuesto, porque no es antojadizo cumplir la ley de presupuesto o no cumplirla. Lo van a judicializar. Nosotros por ahora vamos a convocarlo al ministro Dietrich para que venga a la comisión en el Senado para dar explicaciones, y por otro lado nosotros logramos ya la media sanción en el Senado para recuperarlos por ley a estos ramales. Incluimos inclusive el ramal del llamado tren Arrayán, que era el tren que iba a Bariloche, que hace 20 y pico de años que ya no funciona. Ese tren es muy bueno porque también va de Plaza Constitución a Bariloche, pero también pasa por Bahía Blanca, toda esa zona hoy está cortada.
y en Viedma engarzaría con el tren patagónico. No, Magdalena, te quiero preguntar, porque sé de parte del gobierno, incluso como una de las promesas más grandes de campaña, estaba el famoso Plan Belgrano para el norte del país. ¿Por qué no se anunció nada para la Patagonia y para el sur? Bueno, eso es lo mismo lo que yo le pregunté al jefe de gabinete, porque cuando se incluyó en el presupuesto todavía no existía el Plan Patagonia. Y cuando el presidente de la Nación fue a anunciar en enero el Plan Patagonia en Viedma, bueno, la verdad que todos nos preguntábamos en qué consiste, porque no hubo precisiones. Entonces el jefe de gabinete me decía, bueno, el Plan Patagonia, pues yo le decía, pero ¿cómo? El Plan Patagonia, el primero que tiene que contemplar es la recuperación de los ramales ferroviarios que se perdieron. Como así el Plan Belgrano te hablan de los ramales ferroviarios del norte del país. Entonces él me decía que el Plan Patagonia hay que construirlo de cero, que hay que ver qué piensan los gobernadores, qué piensa la gente, en qué va a consistir. Bueno, yo por supuesto que me parece muy importante que exista un Plan Patagonia y nos vamos a tomar de ese Plan Patagonia para decir la recuperación de los trenes en la Patagonia también es un derecho para nosotros, para los patagónicos, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es el costo de toda esta reforma y reparación de los trenes ahí, todos estos ramales que mencionás? Bueno, ese tren es un tren que está vivo, porque pasa todo el tiempo el tren de carga de Ferrosur. O sea que las vías funcionan. Las vías funcionan, por supuesto que necesitarían reparación, como toda vía de tren, pero es un tren que funciona todo el tiempo. Pero es muy triste ver que el tren el tren de Ferrosur, pasa y no para en ningún lado, pasa a una velocidad y lo ven pasar nada más. Y hay una historia que a mí siempre me gusta contar. Hay una estación muy chiquita, se llama Pichimahuida, cerca de Río Colorado, ¿no? Antes pasaba el tren de pasajeros ahí. Y el jefe de estación, cuando cerró, se privatizaron los trenes y se levantó el ramal, se levantó el servicio de pasajeros, decidió quedarse en la estación. Dijo, yo no me voy a ir de esta estación. Y creó un museo en esa estación, ¿no? Es un pueblito que viven muy pocas personas. Desde que no pasa más el tren ya no vive prácticamente nadie. Pero el señor, que yo conocí la historia una vez que fui al pueblito y me la contaron y no podía creer, él decidió quedarse a vivir ahí y dijo, yo voy a formar un museo. Entonces tenía el lugar tal cual como era cuando funcionaba el tren. Entonces él todas las mañanas escribía en la pizarra, el tren pasa a tal hora, pero es un tren que pasaba de largo, porque lamentablemente jamás paró en la estación Pichimahuida. Bueno, el señor, después de muchos años, yo logré que la legislatura lo declaremos ciudadano ilustre de Río Negro, porque construyó el museo y todo, conservó los bienes de lo que es el Estado, ¿no? La gente que conserva todo. Vos apretabas, no sé, una perilla así y comenzaba a funcionar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? De lo que era la estación vieja de tren. Que una estación donde para el tren uno intenta encender la luz y la luz no enciende, ¿no? Por otra parte, ¿no? Sí. Claro. Era una cosa tremenda que toda la mañana le escribían el pizarrón, hoy pasa el tren a las 9:30 de la mañana, ponele. Y resulta que el tren pasaba a toda velocidad y nunca paraba por ahí. Hace 20 años que no para. Sí. Lamentablemente murió el señor, Don Roca se llamaba. Y ahora no se sabe qué va a pasar con ese museo. Eso a mí me tiene muy preocupado. Las estaciones de trenes siempre eran como un centro casi Claro. cívico. En una época, mi abuelo fue jefe de estación del ferrocarril en una época cuando dejó de pasar. Y era esto, se juntaba el jefe de estación, las maestras, un policía, ¿no? El comisario, estas cosas. Era como el centro, ¿no? Era el centro social del pueblo. O sea, no es una gran erogación, perdón, volviendo a la pregunta anterior. No es una gran erogación del Estado, digo. No, porque ya te digo. Y además está presupuestado. El tren de carga funciona perfectamente. Es solamente. Tenemos, por ejemplo, el trencito que va de Bariloche, de Neuquén a Chipoleti, es de fabricación nacional. Se compran en las empresas Matterfer, todo es elaboración propia del país. Si hay voluntad política, se puede hacer, por supuesto. Te quiero meter en dos temas para aprovechar el tiempo. El primero es la comisión de los pueblos originarios, donde la vas a presidir. ¿Qué esperás en relación a eso? Que en principio parece ser una buena noticia para los pueblos originarios de la Argentina, que pueda de alguna manera la comisión
restituirle los derechos que muchas veces le faltan, discriminación, falta de servicios, agua potable, es decir, tantas cosas que le faltan a los pueblos originarios. Bueno, es la primera vez que el Congreso tiene una comisión especial destinada a trabajar la legislación indígena o la legislación relacionada con los pueblos originarios. Desde la reforma del 94 hasta ahora, donde se incorporaron la mayor cantidad de derechos relacionados con los pueblos indígenas, muy pocos de ellos se pusieron en funcionamiento por falta de legislación reglamentaria, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la consulta libre, previa e informada, que está incorporado en el 169 de la OIT, que es parte de nuestra Constitución, digamos, tiene jerarquía constitucional, pero resulta ser que jamás se puso en funcionamiento. ¿Por qué? Porque, imaginémonos, por ejemplo, un lugar tan importante como es Vaca Muerta hoy, tenemos 18 comunidades indígenas mapuche. A ellos nadie le pregunta, ni le consulta, y menos en forma informada, absolutamente nada. Si tuviéramos esa ley reglamentada y estuviese ya el procedimiento estipulado de cómo tiene que llevarse adelante la consulta, sobre todo con las autoridades de los pueblos, de cada uno de los pueblos de la Argentina. Yo te puse un caso de un emprendimiento productivo, pero muchos otros casos donde ellos tienen el derecho a ser consultados, y no lo dice yo, lo dice la Constitución Nacional. Lo mismo como la protección de sitios sagrados, cementerios, lugares ceremoniales. En otros lugares del mundo se protege de una manera impresionante cualquier manifestación cultural de un pueblo indígena o de un pueblo originario. Aquí, por ejemplo, hace unos años, mi interés por el tema surgió porque las grutas, por ejemplo, había un emprendimiento inmobiliario al lado del mar y estaban con las máquinas excavadoras sacando restos humanos, no sé, una cosa de loco. O pasaban los cuatriciclos arriba de huesos de un cementerio ancestral del pueblo tehuelche, sobre todo, ¿no? Al lado del mar. Hubo que lograr que se cerrara el área, que inclusive personas de la comunidad de allí, de las grutas, pudieran estar custodiando para poder salvar algo de lo que quedó de ese cementerio. Qué bárbaro. Esas cosas suceden, y así como ese caso debe haber muchísimos en todo el país, o por ejemplo pinturas rupestres que no se cuidan, entonces viene cualquier vivo y se lo lleva al exterior. Entonces la idea de esta comisión es proteger eso. Exacto, proteger, hablar, justamente legislar sobre sitios sagrados y también sobre propiedad comunitaria, que es un tema también que establece en la Constitución, educación intercultural, que también es un tema muy, muy importante. Hay muchas escuelas interculturales en el país, hay mucho por hacer, y nuestra idea es trabajar con todas las organizaciones, consultarles, empezar por casa, comenzar a consultarles a ellos primero antes de cualquier legislación, establecer un mecanismo de consulta, y también con las organizaciones gubernamentales como es el INAI también y otros organismos que también tienen mucho para decir. Pero lo importante es que, todos estos proyectos hoy estaban todos archivados de hace muchos años, porque es como que el tema indígena no es un tema prioritario para el Congreso de la Nación, y entonces nunca se avanzó, o por lo menos se avanzó, por ejemplo, en la ley 26.160, que establece un plazo para hacer el relevamiento o para prohibir que se puedan desalojar mientras no esté terminado el relevamiento, las comunidades indígenas. Pero, más que esa ley de emergencia, no hubo mucha otra legislación. Así que, creemos que con los senadores que están incorporados a la comisión, que la verdad que son todos muy comprometidos, de todos los partidos políticos, de todas las provincias, y además con quien va a ser el secretario de la comisión, que es un abogado especialista en derecho indígena, que es el que trabaja conmigo justamente como jefe de despacho, vamos a hacer un gran trabajo de, por lo menos, legislar en esta materia, ¿no? Pablo, yo sé que querés preguntar, sí, pero no quiero, antes de irme a la tanda, dejar de preguntarle por el tema Lewis, el camino de Sirga, lo que pasa en el sur.
en relación a los lagos, que todos entendemos que tiene que ver con parte del dominio público. El presidente está muy involucrado en hablar de la cosa pública, de defender lo público, habla del Metrobús, de defender los espacios que son de todos, que mejorando los espacios de todos se llega a mejorar el espacio privado también, porque hay más inversión, pero bueno, la verdad que este es un tema que preocupa, que Sí. me acuerdo el año pasado que lo hablamos, quiero preguntarte cómo va esa causa, cómo sigue. Bueno, yo les contaba recién que es una causa que lleva 12 años. Es una causa para lograr el libre acceso a los lagos, en este caso el lago Escondido, basado en un artículo de la Constitución de Río Negro, un juicio que se ganó, pero que lamentablemente... Que tiene sentencia firme. Tiene sentencia firme, vino a la corte, volvió para allá, bueno, sentencia firme. La cuestión es que no logramos que ningún gobierno desde el año 2009 para acá, gobierno provincial, lo cumpla. Cumple la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Que tienen que abrir el camino que estaba antes, digamos, el camino anterior a que el magnate Joel Lewis compre la estancia. Eso fue en el año 96. El magnate se sintió, digamos, le dieron la posibilidad de comprar y compró. Y compró las tierras con un camino incluido. Tal es así que construyó sus estancias arriba del camino. ¿Y antes qué pasaba? ¿Antes cómo era la cuestión del acceso? ¿De quién eran las tierras? No. Antes era de una familia que Ujú. se llamaba Monteros. Y ese camino, algunos dicen que los construyeron los vecinos o no, pero bueno, nosotros tenemos mapas que datan del año 70, que ya estaba ese camino, que se llama Tacuifí, que es una voz mapuche, ¿no? Ese camino, para que ustedes se hagan una idea, es un camino más o menos de unos 25 kilómetros, que es de tierra, que está en muy buen estado, porque lo usan los vecinos para entrar y salir, y da con la ruta 40, o sea, cuando uno va desde Bariloche a Bolsón, o de Bolsón a Bariloche, pasa por la entrada del camino de Tacuifí. Sucede que ese camino, cuando Joel Lewis compra el campo, como le decía, parte de ese camino, los últimos 3 kilómetros, él lo hace confluir con su propio camino que él construyó, y construye las mansiones al final. Entonces hoy sucede que el juez ordena abrir ese camino de Tacuifí. Pero si lo abre el camino de Tacuifí, ¿Llegas a la casa de él? claro, se llega a la mansión, se llega al jardín. Es más, el juez de paz dijo, bueno, el camino histórico pasaba por acá abajo, por abajo de la mansión. Tuvimos que hacer 4 inspecciones judiciales. Y esa fue una. A ver, si hubiese buena intención, de última, estamos Claro, hablando de un derecho de servidumbre, podrías modificar el nosotros camino. lo que proponíamos es hacer un desvío Claro, para que nadie claro. moleste a nadie y llegar todos al lago por ese lugar, porque es el lugar más cerca de la ruta, más seguro para toda la gente. ¿Y Luis sabía que tenía una servidumbre de paso? Digo, ¿se lo venden con la servidumbre de paso o no? No, Lewis compró y yo creo que en ese momento ni se habló No sobre el tema. supongo yo, no sé, porque año 96, la verdad que era el menemismo, bueno, se vendían tierras a extranjeros, recuerden los portales de internet de aquella época, con costa de lago, con costa de río, bueno. La cuestión es que el juicio dice que tienen que abrir ese camino. Nosotros le proponemos, bueno, lo podemos abrir de tal manera, en los lugares, porque resulta que hay 2 ríos que hay que cruzar. Pero sería, a ver, Magdalena, sería tan fácil hoy. O sea, Lewis es amigo del presidente. Si se quisiera cumplir una sentencia judicial, va a ese mismo lugar, el presidente va. Fue en helicóptero, Claro. se quedó a dormir. O sea, Sí. sería tan sencillo si se quisiera destrabar un conflicto. No, claro, lo que sucede es que ellos lo que se niegan es a perder la privacidad, la tranquilidad que le entregamos todos nosotros a ese. Hacer un camping en el jardín, básicamente. Entonces ellos se niegan a eso, pero bueno, lo lamento mucho porque estamos hablando de un camino público y que además el libre acceso a los lagos es un derecho. Entonces nos ofrecen como alternativa Y además hay una sentencia. Claro, Sí. además lo dice la justicia. Lo dice la justicia. Y hay un sendero, este sendero que es el que Lewis, no sé si Lewis, sino el entorno de Lewis, que es Van Dittmar y su administrador y toda la gente que lo rodea, ellos insisten en que los ciudadanos comunes tenemos que ir por el sendero de montaña, que es por el otro lado, digamos, por el lado del sector oeste, como viniendo de Chile. Para lo cual hay que ir a caballo, para lo cual tuvimos que hacer también esa inspección a caballo. Vos la hiciste, Yo te la subiste tuve al que caballo, hacer, sí, tuve un accidente, etcétera, etcétera. Fue en el año 2011. En febrero de 2011 tuvimos que hacer la inspección judicial
por ese sendero para ver en qué estado estaba y si se podía llegar al lago desde ahí. Bueno, la verdad que fue un desastre porque es muy, muy peligroso. Son 4 días de cabalgata o caminando, durmiendo en los refugios. Nosotros tuvimos que dormir afuera porque no había lugar adentro. Bueno, todo así. Y después, bueno, yo le mostré al presidente las fotos. Hay lugares donde tenés que ir escalando montañas así como uno puede, sobre todo cuando vos no sos una persona entrenada, vos sos una persona que no sos, pues por lo menos yo no hago turismo aventura. No tengo ni equipamiento ni sé hacerlo. En cambio, la gente que hace turismo aventura le encantaría, seguramente. Tuve un accidente antes de llegar al lago escondido. Bueno, me tuve que quedar en uno de los refugios. Llegué 2 días después de vuelta a caballo. Bueno, todo eso demostró que ese sendero no era imposible. De todas maneras, el juez lo que ordenó es que habilitar ese sendero para la gente que quiera usarlo como para hacer turismo aventura, pero abrir el camino de Tacuifí. En esa situación estamos. Ahora hicimos una ejecución de sentencia. Después de varios años de vueltas y de vueltas, están por resolver en estos días la ejecución de la sentencia. Sos presidenta de la Coalición Cívica Río Negro. ¿Qué dice Lilita Carrió al respecto? A ver, porque convengamos que también es una aliada del gobierno y podría influir para decirle a Macri, mira, hay que cumplir una sentencia judicial. Tanto que importa el tema judicial, el volver a los valores, el respetar la ley. Bueno, ¿por qué no se respeta? Bueno, ella siempre me acompañó a mí cuando yo presenté este amparo en el año 2005, inclusive me acompañó Fabiana Ríos, que era gobernadora de Tierra del Fuego, sí. Presentamos en Bariloche. Lilita estuvo conmigo en esa oportunidad, allí en Bolsón. Hicimos una conferencia de prensa cuando presentamos la ley contra la transcripción de tierras y la misma gente de Lewis nos interrumpió la conferencia de prensa, fue un escándalo, nos agredieron a todos, a Lilita también. Por eso ella conoce muy bien esta lucha nuestra. Es más, me dio un premio hace unos años por mi lucha por Lago Escondido. Así que conoce muy bien esto y por supuesto que siempre me apoyó. A lo mejor no sale públicamente, pero sabe de lo que estamos hablando y esta pelea histórica y épica que estamos llevando adelante nosotros, donde te digo que hasta la vida se pone en riesgo. La vida se pone en riesgo, porque es tremendo. En la última inspección judicial, en el medio de la nada, en el camino del Manso, ya cerca de Chile, donde no hay señal de celular, no hay forma de pedir auxilio, me esperaba un escrache de unos colectivos con gente, y yo sola con la camioneta de la legislatura, pues era legisladora, con 2 o 3 personas y con unos niños. Muy, muy peligroso. O si no, ir ahora a Bolsón y encontrarme en cada señal de tránsito un cartel en contra mía. O Darda miente, o Darda esto. ¿Y vos te sentís sola en esta lucha? No, por suerte no, porque tengo, todas las organizaciones sociales nos apoyan. O sea, la lucha del Lago Escondido no es mía. Yo encabezo un amparo y además yo sigo el trabajo de otra gente que vino antes. Yo es como que tomé la posta. Porque esto lo empezaron otros diputados con los cuales yo trabajaba, que es el diputado Chironi, y me dejó una caja antes de morir, lamentablemente murió muy joven de cáncer, con los mapas, con todo del Lago Escondido, y me dijo, seguí esta causa, y por eso la sigo, con tanto amor que lo hago, porque por supuesto que no cobramos un solo peso por ni mi abogado ni yo, pero bueno, es una causa importante porque va a dejar jurisprudencia respecto del libre acceso a las costas, de los lagos y de los ríos de todo el país. Por eso es tan importante. Y sobre el derecho al agua, hay muchos autores que ya escribieron sobre el derecho al agua basado en la causa Lago Escondido. Por eso hay muchos que esperan que yo me canse o que entregue todo. Y no hay que, yo quiero seguirlo hasta el final y por eso lo estamos peleando tanto, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿vas a hacer algo en estas elecciones? ¿Tenés pensado ser candidata en Río Negro a pesar de que te quedan años de mandato? Me quedan 2 años de mandato en el Senado. Pero bueno, es cierto que con la labor que nosotros llevamos adelante, vos sabés muy bien que 2 años es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Tenemos muchas leyes, como la ley de Camino de Sierga, que es la ley por las costas libres, decimos nosotros, recuperar esos 35 metros que teníamos antes con el Código Civil viejo. Ojalá eso se pueda. Y que pueda, con el ¿no? Código Civil nuevo pasamos Sí. a tener 15 y privados, o sea que en todos vamos a tener que constituir servidumbre de paso, así como en el caso del Lago Escondido. Es o sea, increíble. es muy posible que se judicialicen muchísimos casos.
Así que lamentablemente esa ley la teníamos lista y nos jugaron con el tiempo, lamentablemente. Lo detuvieron un año en una comisión y en la última sesión que se iba a tratar y se iban a recuperar más de 400.000 hectáreas de camino para el sector público. Sí, fue la última sesión del año pasado. La ¿no? levantaron Sí. y no se pudo acuerdo. tratar. Pero como somos muy cabeza dura, lo volvimos a presentar el proyecto de ley, en este caso firmado por varios senadores, y ya tenemos dictamen positivo. Si Dios quiere, va a la próxima sesión. Bien. En el Senado, después la gran lucha es en la Cámara de Diputados, pero en el Senado tengo más acompañamiento, por suerte. Así que, bueno, tenemos que lograr eso. El otro día logramos una muy importante, no sé si ustedes pudieron acceder, tener conocimiento, que es para proteger los bosques nativos de los incendios intencionales, que es una modalidad que se ha instaurado en la Patagonia y en muchos lugares del país de incendiar bosques para después hacer, digamos, llevar adelante una especulación inmobiliaria. ¿Y desde la Cámara de Diputados lo podrás hacer? No, ya lo pasamos por la Cámara de Diputados. No, digo vos si sos candidata. Ah, si llego a ser candidata, si llego a entrar como diputada, algo difícil, y además primero tengo que ser candidata, que todavía no lo hemos decidido, pero más bien que voy a tomar todos los proyectos que me quedaron del otro lado de la Cámara de Diputados para tratar de sacarlos, ¿no? Porque son muchísimos. Y la Cámara de Diputados tiene una dinámica totalmente distinta y una composición política distinta, entonces, bueno, esperemos que dejando a alguien de mi entera confianza y de mi partido, por supuesto, como senador, y yo poder ir a la otra Cámara para poder trabajar en conjunto sería importantísimo también para nosotros. ¿Tu idea es presentarte? Por lo menos hasta ahora es una posibilidad. Sería duplicar nuestra presencia en la Cámara, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados. No estaría mal para nosotros, somos desde un partido sin recursos como el que tenemos, pero con muchísimo esfuerzo y trabajo. Creo que por eso las encuestas nos están dando primero en este momento. En imagen. Río Negro mete 2 diputados. Sí, mete 2 diputados. No te digo que eso refleje la realidad, pero es por el trabajo más que nada. Después, cuando los partidos grandes comienzan a desenvolver su estructura, ya lo nuestro se empieza a minorar. Pero bueno, por lo menos tenemos ganas de dar un debate lindo en las elecciones, ¿no? Bueno. Sin agresiones, nosotros jamás nos planteamos así. Y creo que por eso tenemos apoyo, ¿no?, de la mayoría de los sectores políticos. Magdalena, te agradezco por haber venido a Radio Sónica, como siempre tan amable. Gracias a ustedes. Que tengas muy, pero muy buen día. Gracias y saludos a todo tu equipo también. Gracias. La senadora Magdalena Odarda en Radio Sónica.